millonario. Fue echado por ser estéril. La empleada y sus gemelas le dijeron, «Ven», lo echaron de su propia mansión, por no poder tener hijos. No por infidelidad, no por fraude, no por incompetente, por estéril. En una sola noche, el hombre que construyó un imperio basado en apellido y linaje, pasó de dirigir juntas millonarias a estar sentado bajo la lluvia en una parada de autobús, sin casa, sin esposa, sin futuro. Y mientras el mundo corporativo lo descartaba como un producto defectuoso, dos niñas que no tenían nada se acercaron a él y dijeron algo que nadie poderoso se atrevió a decir. «Ven con nosotros». Lo que pasó después demuestra algo brutal. No lo expulsaron por falta de capacidad. Lo expulsaron porque el amor no cotiza en bolsa. Quédate hasta el final, porque esta no es la historia de un magnate que perdió su imperio. Es la historia de cómo perdió todo, y finalmente encontró lo único que nunca tuvo. Es estéril. La palabra cayó en la sala como una sentencia, no como un diagnóstico médico, como una ejecución pública. Alberto Montiel, el hombre que había construido un conglomerado internacional con su apellido grabado en rascacielos, sintió que el aire se volvía denso. No escuchó el resto de la explicación del médico. No escuchó porcentajes, tratamientos, posibilidades, solo esa palabra que para su mundo lo anulaba: estéril. Durante años, su esposa, Rebeca Salazar de Montiel, había repetido lo mismo en cenas familiares y entrevistas discretas. Nuestro legado será fuerte. El apellido Montiel no se extingue. El linaje era parte del negocio, parte del prestigio, parte del contrato invisible que sostenía su matrimonio. Esa noche, la familia Salazar estaba reunida en la mansión, no por apoyo, por estrategia. El informe médico estaba sobre la mesa de mármol, abierto, frío, irrefutable. Rebeca no lloraba, no gritaba, solo lo miraba como si estuviera evaluando una inversión fallida. Sin herederos, la junta no lo va a tolerar mucho tiempo, dijo su suegro con voz baja pero firme. El grupo necesita continuidad, sangre, futuro. Alberto sintió algo que jamás había sentido en una negociación: insignificancia. Hay alternativas, intentó decir. Tratamientos, adopción. Rebeca lo interrumpió con una calma que dolía más que un grito. No necesito alternativas, Alberto. Necesito garantías. La frase fue el verdadero golpe. No hablaba como esposa, hablaba como accionista, como heredera de una familia que veía el matrimonio como una fusión estratégica. Horas después, la discusión terminó donde jamás imaginó, en la puerta de su propia casa. «Es mejor que te vayas unos días», dijo Rebeca, cruzando los brazos, «hasta que pensemos qué hacer». Pero ambos sabían que no eran unos días. El portón eléctrico se cerró detrás de él con un sonido seco. No llevaba maletas, no llevaba plan, solo llevaba el peso de un apellido que, según ellos, había perdido su valor. Mientras caminaba bajo el cielo que empezaba a llenarse de nubes, entendió algo brutal. No lo estaban echando por lo que hizo, lo estaban descartando por lo que no podía dar. La lluvia comenzó como una llovizna fina, casi elegante, como si incluso el clima respetara la caída de un hombre poderoso. Pero en cuestión de minutos se convirtió en un aguacero brutal, de esos que no distinguen trajes caros ni relojes de lujo. Alberto no corrió, no tenía a dónde ir. Caminó sin rumbo fijo hasta que la ciudad dejó de parecerle familiar. Los rascacielos que alguna vez dominaron su vista quedaron atrás. Las avenidas iluminadas se transformaron en calles comunes, húmedas, anónimas. Y allí, bajo un techo metálico oxidado, encontró una parada de autobús vacía. Se sentó. Por primera vez en décadas, se sentó sin agenda, sin chofer, sin asistentes esperando instrucciones. El agua golpeaba el techo con violencia. Su traje se empapó. Su teléfono sin batería dejó de ser útil. El hombre que movía millones con una llamada ahora no podía llamar a nadie. Intentó ordenar sus pensamientos, como hacía en cada crisis empresarial. Analizar, proyectar, reestructurar. Pero esta no era una caída financiera. Era personal, íntima, humillante. No lo habían cuestionado por incompetente. Lo habían descartado por inútil.
Recordó la mirada de Rebeca. No había odio. Había cálculo. Eso fue lo que más dolió. Para ella, su valor estaba atado a la capacidad de producir un heredero. Sin eso, era un activo depreciado. La lluvia se intensificó. Un autobús pasó salpicando agua sucia sobre sus zapatos italianos. Nadie lo reconoció. Nadie lo señaló. Y en esa invisibilidad inesperada, sintió una soledad más fría que el agua. Durante años creyó que la cima era solitaria porque pocos podían alcanzarla. Pero ahora entendía otra cosa. Era solitaria porque nadie se quedaba cuando dejabas de ser útil. Cerró los ojos un instante. No lloró. No sabía cómo hacerlo, pero sintió el peso del silencio absoluto. Sin junta directiva, sin esposa, sin familia, sin hijos, solo él, y el sonido incansable de la lluvia. Fue entonces cuando escuchó una voz pequeña, confundida con el agua. «Mamá, ¿ese señor está triste?» Alberto abrió los ojos lentamente. Frente a él, bajo el mismo techo improvisado, estaba una mujer con paraguas desgastado y dos niñas gemelas sujetando su falda. Y el contraste fue inmediato. El hombre humillado por no poder tener hijos estaba siendo observado por dos ojos pequeños llenos de vida. La mujer sostuvo el paraguas con dificultad mientras intentaba proteger a las niñas del aguacero. No parecía reconocerlo de inmediato. Para ella, en ese instante, Alberto era solo un hombre empapado, derrotado, sentado en una parada cualquiera. Pero cuando él levantó el rostro bajo la luz intermitente del poste, algo cambió en su expresión. Sus ojos se abrieron ligeramente, no con burla ni sorpresa exagerada, sino con humanidad. «¿Señor Montiel?», preguntó con incredulidad suave. Alberto tardó unos segundos en reaccionar. No estaba acostumbrado a que lo llamaran así en un lugar donde nadie llevaba traje. La voz le resultaba familiar, pero el contexto lo descolocaba. Miró con atención y entonces la reconoció. Elena Ríos, ex empleada del área de mantenimiento en una de sus filiales industriales. La había visto cientos de veces pasar por los pasillos, sin realmente verla. «Elena», murmuró con dificultad. Ella asintió con una leve sonrisa, aunque la escena no tenía nada de cómoda. «Sí, señor. Bueno, ya no trabajo ahí. Me recortaron hace unos meses cuando cerraron la planta». El comentario no llevaba reproche, pero el golpe era evidente. Alberto sintió una punzada incómoda. Él mismo había aprobado aquella reestructuración masiva. Había sido necesaria, según los informes financieros. Miles de números que cuadraban. Miles de vidas que no volvió a revisar. Y ahora estaba frente a una de esas decisiones convertida en persona real, bajo la misma lluvia que lo empapaba a él. Las gemelas lo observaban con curiosidad. Una de ellas dio un pequeño paso hacia adelante. «Mamá, ¿es tu jefe?» Elena bajó la mirada hacia ellas. «Era, mi amor. Fue mi jefe». Alberto sintió que el título pesaba más que nunca. «¿Se encuentra bien?», preguntó Elena con una naturalidad desarmante. No había ironía. No había satisfacción por verlo caído. Solo una pregunta genuina. Alberto abrió la boca para responder, pero ninguna frase corporativa servía ahí. No podía decir, «es un ajuste estratégico». No podía decir, «estoy evaluando escenarios». «No», admitió al fin. «No estoy bien». Elena no preguntó detalles. No exigió explicaciones. Simplemente movió el paraguas para cubrirlo también. Ese gesto simple fue más contundente que cualquier discurso motivacional que hubiera escuchado en su vida. Bajo ese techo improvisado por primera vez en horas, no estaba completamente solo. «La lluvia va para largo», dijo ella mirando el cielo oscuro. «¿Tiene a dónde ir?». La pregunta fue directa, casi incómoda, porque la respuesta era un reflejo brutal de su nueva realidad. Alberto dudó apenas un segundo antes de decir la verdad. «No». Elena lo miró en silencio. No evaluó su reloj. No midió su traje. No hizo cálculos sobre su valor. Solo vio a un hombre devastado. Las niñas se acercaron más, observándolo con esa mezcla de curiosidad y compasión que solo los niños poseen sin prejuicio. Una de ellas sostuvo una pequeña muñeca de tela contra el pecho y susurró, «Mamá, no podemos dejarlo aquí».
Y entonces Elena dijo la frase que lo cambiaría todo con voz sencilla, sin dramatismo. Mi casa es pequeña, señor Montiel. No tiene mármol ni portones eléctricos. Pero ahí nadie es un número. Si quiere, venga con nosotros. Alberto sintió que algo dentro de él se movía por primera vez desde que escuchó aquel diagnóstico. No era orgullo herido, no era ambición, era algo más básico, más humano. Lo habían echado por no tener futuro. Y ahora, bajo la lluvia, una mujer a la que apenas notó durante años le estaba ofreciendo refugio sin condiciones. El trayecto en autobús fue corto, pero para Alberto se sintió como cruzar una frontera invisible. Nadie lo miró 2 veces. Nadie reconoció su rostro. Iba de pie, sujetándose del tubo metálico, mientras las gemelas de Elena se aferraban a su madre riendo cada vez que el vehículo frenaba bruscamente. Hacía años que no subía a transporte público, no porque no pudiera, sino porque su vida había dejado de permitirle experiencias comunes. Cuando bajaron, caminaron por calles estrechas, con fachadas sencillas y luces cálidas que salían por ventanas pequeñas. No había guardias de seguridad ni cámaras ocultas. Solo vecinos conversando bajo techos improvisados y niños jugando aún a pesar del clima húmedo. Alberto sintió algo extraño. Nadie ahí sabía quién era. Y eso, lejos de humillarlo, comenzó a aliviarlo. La casa de Elena era modesta. Una puerta de madera pintada varias veces, un pequeño patio con macetas desiguales y ropa tendida bajo techo. Al entrar, el olor a comida casera lo envolvió. No era perfume importado. Era sopa caliente y tortillas recién hechas. Algo simple, algo real. No es gran cosa, dijo Elena mientras dejaba el paraguas a un lado. Pero es lo que tenemos. Las gemelas corrieron hacia una mesa pequeña, llena de dibujos y colores. Había juguetes dispersos en el suelo, libros abiertos y una cobija doblada en el sillón. Nada combinaba, pero todo estaba vivo. Alberto permaneció de pie unos segundos, observando. Su mundo había sido silencio y eco en espacios enormes. Aquí, el espacio era reducido, pero lleno de sonido. Risas, pasos rápidos, conversaciones pequeñas que no tenían agenda. Siéntese, por favor, dijo Elena señalando una silla de madera. Alberto obedeció. Ese acto, simple y cotidiano, se sintió como rendirse ante algo más grande que el orgullo. Se quitó el saco empapado y lo dejó a un lado. El reloj de lujo en su muñeca parecía fuera de lugar. Las niñas lo miraban sin miedo. Una de ellas se acercó y preguntó con naturalidad brutal, ¿por qué estaba solo bajo la lluvia? Alberto no sabía mentirle a una niña. Porque me quedé sin casa, respondió. No explicó linajes ni juntas directivas, solo la verdad desnuda. Elena colocó un plato frente a él. Coma algo caliente. Después vemos qué hacemos. No preguntó cuánto dinero tenía. No preguntó cuánto tiempo se quedaría. No negoció condiciones. En su casa la hospitalidad no era estrategia, era costumbre. Mientras comía, Alberto observó cómo las gemelas discutían sobre quién había dibujado mejor un sol. Se empujaban, se reían, se reconciliaban en segundos. Esa energía desordenada contrastaba con el control absoluto al que estaba acostumbrado. Y sin embargo, no se sentía caos. Se sentía hogar. Esa noche, cuando Elena le ofreció el pequeño sofá para dormir, Alberto entendió el verdadero alcance de su caída. Había pasado de una mansión con habitaciones vacías a una sala donde podía escuchar respiraciones cercanas. Pero también comprendió algo inquietante. Por primera vez en mucho tiempo, no se sentía evaluado por su apellido, su fertilidad o su poder. En esa casa pequeña, no era un activo ni una garantía fallida. Era simplemente un hombre que necesitaba empezar de nuevo. Alberto despertó antes que todos. El sofá no era cómodo, y el ruido lejano de los primeros camiones lo sacó del sueño ligero que había logrado conciliar. Durante años se despertó en habitaciones silenciosas, con cortinas automáticas que dejaban entrar la luz exacta a la hora programada. Aquí, la luz entraba sin pedir permiso, y los sonidos de la calle anunciaban el inicio del día sin elegancia. Y aún así, no sintió rechazo, sintió realidad. Se incorporó lentamente, tratando de no hacer ruido,
Desde la cocina pequeña llegó el sonido de una sartén. Elena ya estaba de pie. No había personal de servicio. No había asistentes. Solo ella moviéndose con precisión práctica, preparando desayuno antes de salir a su turno temprano en un hospital donde ahora trabajaba limpiando pasillos. «Buenos días», dijo ella al verlo aparecer. Alberto asintió. «Gracias por anoche». Elena le sonrió con naturalidad. «En esta casa damos lo que podemos. A veces es poco, pero es sincero». Las gemelas despertaron minutos después. Llegaron descalzas, despeinadas, discutiendo por quién usaría primero el baño. Alberto observaba cada gesto como si estuviera viendo un idioma nuevo. Nadie medía palabras para impresionar. Nadie calculaba posturas. Eran auténticas, ruidosas, imperfectas. «¿Te quedas hoy?», preguntó una de ellas, mirándolo directo a los ojos mientras mordía una tortilla. Alberto dudó un segundo. Su mente intentó pensar en su oficina, en la empresa, en la junta que probablemente ya discutía su reemplazo, pero luego miró esa mesa pequeña, esos ojos expectantes. «Sí, me quedo». Elena levantó la mirada brevemente. No comentó nada, pero entendió el peso de esa decisión. No era solo quedarse físicamente, era empezar a asumir que no tenía otro lugar al cual correr por ahora. Después del desayuno, Elena salió a trabajar. Antes de cerrar la puerta se volvió hacia Alberto. «Si puede, llévelas a la escuela. Está a 4 cuadras». No fue una orden. Fue confianza. Una confianza que él no estaba seguro de merecer, pero que aceptó en silencio. Caminar con las gemelas fue una experiencia nueva. No había escoltas ni autos blindados. Solo mochilas coloridas y preguntas constantes. «¿Siempre usas traje? ¿Sabes cocinar? ¿Por qué estabas triste ayer?». Las preguntas eran directas, sin filtros. Y por primera vez en mucho tiempo, Alberto respondió sin discurso preparado. Al regresar solo a la casa, sintió el silencio distinto. No era el silencio frío de su mansión. Era un silencio temporal, lleno de vida que volvería en horas. Miró alrededor y notó detalles que nunca valoró. Dibujos pegados con cinta en la pared, una foto de Elena con las niñas en la playa, un calendario con cuentas escritas a mano. Ese día, sentado en una silla sencilla, Alberto entendió algo que jamás le enseñaron en las escuelas de negocios. Quedarse es un acto más difícil que conquistar. Construir empresas le tomó años, pero siempre tuvo herramientas. Construir presencia, en cambio, exigía algo que nunca desarrolló: paciencia. Y mientras esperaba que las gemelas regresaran de la escuela, comprendió que tal vez la paternidad no empieza con sangre, sino con la decisión diaria de no irse. Alberto intentó llamar a su asistente esa misma tarde. Había logrado cargar el teléfono con un viejo cable que Elena encontró en un cajón. El aparato volvió a encenderse con una notificación tras otra. Mensajes, correos, alertas financieras. Pero uno destacaba sobre todos. Reunión extraordinaria de la Junta. Carácter urgente. Marcó el número directo de la oficina central. No respondió su asistente. Respondió un abogado corporativo. «Señor Montiel, la Junta votó esta mañana». El tono era formal, distante. «Han decidido suspenderlo temporalmente como director ejecutivo mientras se revisa la estructura de liderazgo». Temporalmente. Alberto conocía ese lenguaje. Era una forma elegante de decir desplazado. «¿Quién propuso la moción?», preguntó con voz controlada. Hubo un segundo de silencio. La señora Salazar. Rebeca no había perdido tiempo. Mientras él estaba bajo la lluvia, ella ya movía fichas. La infertilidad no solo era un problema personal, se convirtió en argumento empresarial. Sin heredero, sin futuro, su liderazgo perdía narrativa ante inversionistas tradicionales que aún creían en dinastías. «Entiendo», dijo Alberto, aunque no entendía nada. Colgó sin elevar la voz. Durante años creyó que su apellido era garantía de permanencia, pero ahora comprobaba algo brutal. El poder no es lealtad, es conveniencia. Se quedó sentado en la pequeña sala, mirando el teléfono apagado. Recordó cada noche que sacrificó tiempo personal por consolidar alianzas, cada viaje internacional, cada negociación agresiva. Había dado todo por ese imperio.
Y ahora, sin una línea de sangre que asegurar continuidad, era prescindible. Las gemelas llegaron poco después, llenando la casa de ruido y mochilas tiradas. «¿Qué haces sentado así?», preguntó una de ellas. Alberto forzó una sonrisa leve. «Estoy pensando». «Mi mamá dice que pensar mucho da hambre», respondió la otra dejando su cuaderno en la mesa. Esa simplicidad lo golpeó con fuerza. Mientras él analizaba pérdidas millonarias, ellas discutían sobre tareas y meriendas. Dos mundos paralelos que nunca se cruzaron en su vida anterior. Esa noche, cuando Elena regresó, notó algo diferente en su postura. «¿Pasó algo?», preguntó mientras dejaba su bolso. Alberto no maquilló la verdad. «Ya no dirijo la empresa». Elena no mostró sorpresa exagerada. Solo asimiló la información. «Entonces ahora tiene tiempo», dijo con una calma inesperada. Tiempo. La palabra quedó suspendida en el aire. Había pasado décadas persiguiendo expansión, rentabilidad, legado. Y ahora, sin cargo, sin mansión, sin título, tenía algo que jamás valoró: tiempo. No sabía todavía qué hacer con él. Pero en esa casa pequeña, mientras las gemelas discutían por quién elegiría la película de la noche, comenzó a entender que tal vez el verdadero poder no era controlar empresas, sino aprender a reconstruirse cuando el apellido ya no abre puertas. Los días comenzaron a tener una rutina distinta. Alberto despertaba temprano, preparaba el desayuno bajo la guía paciente de Elena y acompañaba a las gemelas a la escuela. Al principio caminaba rígido, como si aún estuviera en una junta directiva, pero poco a poco empezó a relajarse. Descubrió que sostener 2 mochilas pequeñas podía ser más desafiante que sostener una negociación internacional. Las niñas hablaban sin parar durante el trayecto. Comentaban tareas, amistades, pequeñas injusticias del recreo. Alberto escuchaba con atención nueva. No interrumpía con soluciones rápidas. Aprendió algo que jamás aplicó en la empresa. A veces no se necesita resolver, solo acompañar. Un viernes por la tarde, una de las gemelas regresó molesta. Una compañera se había burlado de sus zapatos gastados. Alberto sintió una reacción automática: comprarle los mejores del mercado. Su mente empresarial quería resolver el problema con dinero. Pero Elena lo miró y negó suavemente con la cabeza. «No siempre se responde con más», dijo ella en voz baja cuando las niñas no escuchaban. «A veces se responde con fuerza interior». Alberto guardó silencio. Estaba aprendiendo que proteger no significa sobreproteger. Esa noche se sentó con las gemelas en la mesa pequeña y les habló, no como magnate, sino como alguien que también había sido juzgado. «A veces la gente mide valor con cosas», les explicó, «pero lo que uno es, no se compra». No fue un discurso perfecto. Fue sincero. Las niñas lo miraban con atención. Una de ellas preguntó, «¿A ti también te dijeron que no valías?». Alberto dudó un instante. «Sí», respondió finalmente. «Hace poco». No mencionó infertilidad ni juntas directivas, pero la verdad estaba ahí. Ese intercambio creó algo silencioso entre ellos. Una complicidad. Ya no era el hombre distante bajo la lluvia. Era alguien que estaba aprendiendo junto a ellas. Con el paso de las semanas, comenzó a ayudar con tareas, a peinar cabellos antes de la escuela, a asistir a reuniones escolares en representación de Elena, cuando su turno se lo impedía. Nadie sabía que aquel hombre de mirada firme había dirigido una de las corporaciones más grandes del país. Para los demás padres era solo el señor que viene con las gemelas. Y eso le gustaba. No tener que demostrar, no tener que competir, no tener que sostener una imagen. Por primera vez, su identidad no estaba ligada a resultados financieros, sino a actos cotidianos. Una noche, mientras acomodaba cobijas después de que las niñas se durmieran, Alberto comprendió algo esencial. Había perdido una empresa, una mansión y un apellido influyente, pero estaba ganando algo que jamás compró. La oportunidad de ser necesario no por poder, sino por presencia. Y en esa casa pequeña, mientras el ruido de la ciudad se apagaba, entendió que la verdadera riqueza no era heredar sangre, sino construir vínculo.
La noticia apareció primero en un portal financiero discreto, luego en todos los medios especializados. Grupo Montiel anuncia nueva dirección ejecutiva bajo liderazgo estratégico de la familia Salazar. El comunicado hablaba de transición necesaria y visión renovada para el futuro. No mencionaba a Alberto por nombre, lo borraba con elegancia. Alberto leyó el artículo en el teléfono mientras esperaba a las gemelas afuera de la escuela. No sintió rabia inmediata, sintió claridad. Sabía cómo funcionaban esos movimientos. Rebeca estaba consolidando su poder. Sin heredero que defender el apellido Montiel, la narrativa era sencilla. El fundador había perdido dirección. Esa misma tarde recibió un mensaje de un antiguo socio cercano. Breve, directo. Van a declarar incapacidad médica para invalidar tu voto mayoritario. Necesitas reaccionar. Alberto entendió la jugada. Si lo catalogaban como inestable o emocionalmente afectado por su diagnóstico, podían justificar legalmente su desplazamiento definitivo. Durante años, habría convocado abogados, habría activado cláusulas, habría respondido con agresividad estratégica. Esta vez, guardó silencio. No por debilidad, por cálculo distinto. Ya no estaba defendiendo un imperio a cualquier precio. Estaba eligiendo qué tipo de hombre quería ser. Esa noche, Elena notó su concentración intensa en documentos que había solicitado electrónicamente. ¿Va a volver a pelear?, preguntó con suavidad. Alberto la miró. No voy a pelear por orgullo, pero tampoco voy a permitir que me destruyan con mentiras. Las gemelas escuchaban desde la mesa mientras dibujaban. ¿Es la señora que te hizo llorar?, preguntó una con brutal inocencia. Alberto sonrió levemente. No me hizo llorar, me hizo pensar. Y eso era verdad. Al día siguiente, Alberto solicitó formalmente una reunión extraordinaria con accionistas minoritarios. No buscaba recuperar el trono, buscaba exponer la manipulación. Preparó su intervención sin grandilocuencia, sin dramatismo, pero con firmeza impecable. Sabía que aún poseía acciones clave. Sabía que su experiencia no podía borrarse con un comunicado. El día de la reunión regresó al edificio corporativo por primera vez desde su caída. Ya no llevaba el traje imponente de antes. Vestía sencillo, pero su postura era distinta. No caminaba como dueño. Caminaba como alguien que ya no tenía nada que perder. Rebeca lo miró desde el otro extremo de la sala con frialdad calculada. No esperaba verte, dijo en voz baja cuando cruzaron miradas. Yo tampoco esperaba descubrir cuánto valía para ti, respondió él sin agresividad. Cuando tomó la palabra frente a los accionistas, no habló de fertilidad ni de traiciones personales. Habló de ética empresarial, de manipulación narrativa, de decisiones apresuradas motivadas por intereses familiares. Su voz no tembló, pero ya no estaba defendiendo su apellido. Estaba defendiendo su dignidad. Y mientras hablaba, comprendió algo fundamental. El verdadero regreso no era recuperar el cargo. Era demostrar que podían quitarle el título, pero no el carácter. La sala de juntas estaba llena, pero el ambiente no era el mismo de otras veces. Antes, cuando Alberto hablaba, todos sabían que su palabra marcaba el rumbo. Esta vez, la expectativa era distinta. Algunos esperaban verlo derrumbarse. Otros querían confirmar si realmente estaba afectado. Rebeca permanecía impecable, sentada con las manos entrelazadas, proyectando seguridad calculada. Alberto no comenzó defendiendo su puesto. Comenzó contando la verdad, sin adornos. He sido removido bajo el argumento de transición estratégica, dijo con voz firme. Pero también se ha insinuado inestabilidad. Eso es falso. No mencionó infertilidad. No convirtió su vida privada en espectáculo. Fue preciso, profesional, pero humano. Uno de los accionistas levantó la mano. Señor Montiel, la continuidad es importante. La familia Salazar considera que el liderazgo debe proyectar futuro biológico. La frase fue directa, cruda, sin diplomacia. Alberto sostuvo la mirada del hombre. Si esta empresa depende de mi capacidad reproductiva y no de mi capacidad estratégica, entonces hemos construido algo mucho más frágil de lo que creí. El murmullo en la sala fue inmediato. Rebeca intervino con elegancia ensayada.
Nadie cuestiona tu inteligencia, Alberto. Pero el mercado observa estabilidad. Y la percepción importa. Percepción. Esa palabra siempre había sido su aliada. Ahora se volvía en su contra. La percepción también cambia, respondió él, cuando se manipula la narrativa. Y entonces presentó documentos, correos internos, propuestas de votación aceleradas impulsadas por la familia Salazar antes incluso de confirmar decisiones médicas. No acusó con rabia. Expuso con claridad. El silencio cambió de bando. Ya no era expectativa sobre su caída. Era incomodidad sobre lo que salía a la luz. Algunos accionistas comenzaron a intercambiar miradas. No por compasión, por cálculo. La ética corporativa empezaba a pesar más que la dinastía. Rebeca mantuvo el rostro firme, pero sus dedos se tensaron apenas. ¿Qué es lo que quieres, Alberto?, preguntó finalmente. Esa era la pregunta clave. Él la miró con serenidad inesperada. No quiero volver por orgullo. No quiero forzar una silla que ya no me pertenece. Solo quiero que esta empresa no se convierta en una herencia de ambición sin valores. Si deciden reemplazarme, que sea por visión, no por biología. No había ataque. Había dignidad. La reunión terminó sin resolución inmediata. Se convocaría una votación más amplia. Pero algo ya había cambiado. Alberto salió del edificio sin escoltas, sin aplausos, pero con algo que no tenía cuando lo echaron de su casa. Claridad. Tal vez no recuperaría el imperio. Tal vez sí. Pero ya no estaba peleando por demostrar que era suficiente. Estaba defendiendo el derecho de no ser descartado como si fuera una máquina defectuosa. Y eso, más que cualquier cargo, lo devolvía a sí mismo. La votación extraordinaria se realizó 3 días después. La presión mediática crecía. Los rumores financieros circulaban, y la narrativa ya no era tan favorable para la familia Salazar. Varios accionistas comenzaron a cuestionar públicamente si la estabilidad de la empresa debía depender de criterios personales. La discusión dejó de ser privada. Alberto recibió múltiples llamadas de antiguos aliados. Algunos pedían su regreso inmediato. Otros proponían una negociación estratégica para reinstalarlo con mayor blindaje legal. El juego de poder estaba listo para activarse de nuevo. Solo necesitaba que él dijera sí. Esa noche, en la pequeña casa de Elena, las gemelas hacían una maqueta escolar en la mesa. Alberto ayudaba a recortar cartón con una concentración que antes solo dedicaba a contratos. ¿Vas a volver a tu empresa grande?, preguntó una de ellas sin levantar la vista. La pregunta no era inocente, era intuitiva. Las niñas ya habían entendido que algo importante estaba ocurriendo. Alberto dejó las tijeras sobre la mesa y pensó antes de responder. No lo sé, dijo con honestidad. Estoy decidiendo qué es más importante. Elena observaba desde la cocina. A veces regresar no es avanzar, comentó con calma. Y a veces avanzar no significa abandonar. No le daba consejos empresariales. Le ofrecía perspectiva humana. Alberto salió al pequeño patio esa noche. Miró el cielo sin luces corporativas que lo cubrieran. Se preguntó algo que jamás se permitió. ¿Qué quería él? Sin apellido, sin expectativa externa, sin presión de linaje. Al día siguiente, en la reunión final de accionistas, todos esperaban su exigencia formal de reinstalación. Pero cuando tomó la palabra, sorprendió a la sala. He decidido no retomar la dirección ejecutiva, dijo con firmeza. Un murmullo inmediato recorrió el salón. Rebeca lo miró incrédula. Pero sí mantendré mis acciones y mi voto, continuó. La empresa seguirá bajo supervisión ética. Y cualquier decisión que comprometa su integridad será enfrentada. No regreso por orgullo. Regreso como guardián, no como monarca. Era un movimiento inesperado. No renunciaba a su poder legal, pero tampoco volvía a someter su vida al mismo esquema que lo había consumido. Elegía equilibrio. Elegía no perderse otra vez. Cuando salió del edificio, no sintió derrota. Sintió libertad. Por primera vez en su vida adulta, una decisión no estaba guiada por ambición ni por miedo a perder estatus. Estaba guiada por propósito. Y mientras caminaba hacia el auto modesto que lo esperaba para llevarlo de regreso a la casa donde 2 niñas lo esperaban con preguntas y risas, comprendió algo definitivo.
El verdadero imperio no era el que llevaba su apellido, era el que estaba aprendiendo a construir cada noche, cuando elegía quedarse. Rebeca no era una mujer que aceptara derrotas silenciosamente. La decisión de Alberto de no retomar la dirección ejecutiva había alterado su estrategia. Él no regresó al trono, pero tampoco desapareció. Permanecía como accionista clave, como figura respetada, como sombra imposible de ignorar. Y eso era más incómodo que una confrontación abierta. 2 días después, un artículo apareció en un medio sensacionalista. Fuentes cercanas aseguran que Alberto Montiel atraviesa crisis emocional tras diagnóstico médico. No mencionaban infertilidad directamente, pero lo insinuaban. Hablaban de aislamiento, de comportamiento errático, de inestabilidad. Era un golpe bajo, cuidadosamente redactado. Elena fue quien vio primero la noticia en su teléfono. ¿Es verdad esto?, preguntó con preocupación, mostrándole la pantalla. Alberto leyó el artículo completo sin alterar el gesto. Sabía de dónde venía. Era un intento de erosionar su credibilidad pública. No estoy en crisis, respondió con calma. Estoy cambiando. Y esa diferencia lo sostenía. Las gemelas no entendían de reputación mediática, pero percibían tensión. ¿Te van a quitar otra cosa?, preguntó una de ellas. Alberto se arrodilló frente a ambas. No pueden quitarme lo que yo decida no entregar, dijo con firmeza serena. Esa misma tarde convocó a una conferencia breve, no para defender su orgullo, sino para cortar la narrativa falsa. Frente a cámaras y periodistas, habló sin victimismo. Mi vida personal no es argumento de capacidad profesional, declaró. No soy menos hombre ni menos líder por un diagnóstico médico. La frase fue clara, directa, imposible de tergiversar. Rebeca observó la transmisión desde su oficina. No esperaba ese tono. No había rabia. No había ataque. Había convicción. Y eso la descolocó. Porque el hombre que ella conocía habría respondido con agresividad estratégica. Este hablaba desde otro lugar. La opinión pública comenzó a inclinarse. No por compasión, por coherencia. Varios líderes empresariales expresaron apoyo a su postura sobre la ética y la privacidad. El intento de debilitarlo mediáticamente empezó a volverse contraproducente. Esa noche, cuando regresó a la casa pequeña, encontró a las gemelas dibujando un cartel. Mira, dijo una orgullosa. Dice, no se descarta a las personas. Alberto sintió un nudo en la garganta. No necesitaba titulares favorables. Ese cartel improvisado tenía más peso que cualquier columna financiera. En ese momento entendió el movimiento final de la historia. Ya no estaba compitiendo contra Rebeca. Estaba demostrando algo más grande. Lo habían descartado por falta de futuro. Pero su valor nunca dependió de producir herederos ni de sostener un apellido. Dependía de quién elegía ser cuando todo lo demás se caía. Y ahora, firme, acompañado por risas pequeñas en una casa modesta, comprendió que el último movimiento no era recuperar poder, era consolidar propósito. El ruido mediático comenzó a disiparse, pero dentro de Alberto algo seguía moviéndose. Ya no era rabia ni humillación, era claridad. Durante años su identidad estuvo atada a 2 cosas: su apellido y su capacidad de proyectar linaje. Ambas habían sido utilizadas para medir su valor, y ahora, despojado de ese parámetro, debía decidir quién era sin ese marco. Esa mañana acompañó a las gemelas a la escuela como cualquier otro día. Una de ellas se tropezó en la acera, y él reaccionó instintivamente, sosteniéndola antes de que tocara el suelo. Fue un gesto simple, casi automático, pero lo dejó pensando. Proteger no requiere ADN, requiere presencia. Requiere estar atento. De regreso a la casa, encontró a Elena revisando cuentas en la mesa. Facturas del hospital, recibos, gastos escolares. No lo ocultaba, pero tampoco dramatizaba. Era su realidad diaria, equilibrar lo justo para que nada faltara. Alberto observó esos números escritos a mano y sintió algo distinto a cuando revisaba balances millonarios. Estos números no hablaban de expansión. Hablaban de supervivencia. No quiero ser una carga aquí, dijo él finalmente.
Elena levantó la vista. No lo es, pero tampoco necesita quedarse por lástima. La frase fue directa, sin adornos, sin suavidad innecesaria. Alberto respiró hondo. No me quedo por lástima. Me quedo porque aquí descubrí algo que no tuve ni en la cima. No habló de amor romántico. No habló de reemplazar lo que perdió. Habló de sentido, de pertenencia. Esa tarde tomó una decisión concreta. Vendió una parte significativa de sus acciones, no las estratégicas, no las que le daban voz, sino las que solo representaban acumulación, y abrió un fondo independiente enfocado en recontratar a empleados despedidos en procesos de reestructuración abusiva. No lo hizo por imagen pública. Lo hizo porque había visto el rostro de una decisión fría, y ese rostro era Elena bajo la lluvia. Cuando le contó su plan, Elena lo miró en silencio unos segundos. Eso no cambia lo que pasó, dijo con honestidad, pero sí cambia lo que puede pasar después. Y en esa frase estaba la diferencia entre culpa y responsabilidad. Las gemelas escuchaban desde la sala mientras armaban una torre con bloques. ¿Entonces ya no eres jefe grande?, preguntó una. Alberto sonrió. Ahora quiero ser jefe de algo más importante. ¿De qué? De mis decisiones. Esa noche, sentado en el pequeño sofá que ya no le parecía incómodo, comprendió el alcance real de su transformación. Podía intentar recuperar su antiguo estilo de vida. Tenía los recursos, las conexiones, el conocimiento, pero hacerlo significaría volver a un sistema donde su valor dependía de producir un heredero o mantener una narrativa perfecta. Aquí, en cambio, su valor dependía de quedarse cuando nadie lo obligaba. Semanas después, cuando formalizó legalmente su separación de Rebeca, no hubo escándalo, no hubo guerra pública, solo un cierre sobrio. Ella eligió continuar su camino con la empresa y su familia estratégica. Él eligió otro rumbo, y mientras firmaba el último documento, no sintió derrota, sintió coherencia. Lo habían descartado por falta de futuro, pero había encontrado destino en algo mucho más simple. 2 niñas que no tenían herencia que ofrecerle, excepto todo lo que realmente necesitaba. El cambio no fue inmediato ni romántico. Alberto no despertó de pronto convertido en figura paterna perfecta. Había días en los que aún se sentía fuera de lugar, como si estuviera ocupando un espacio que no le pertenecía, pero cada mañana elegía quedarse, y esa constancia comenzó a transformar algo más profundo que cualquier declaración pública. Las gemelas empezaron a buscarlo naturalmente, no como visitante temporal sino como referencia cotidiana. Una le pedía ayuda con matemáticas. La otra lo llamaba para mostrarle un dibujo recién terminado. Ya no preguntaban si se iba a quedar. Daban por hecho que estaría ahí. Esa confianza silenciosa era más poderosa que cualquier título legal. Una tarde, mientras Elena trabajaba turno doble, la escuela llamó. Una de las niñas tenía fiebre alta. Alberto fue el primero en llegar. Firmó formularios, habló con la enfermera. La cargó hasta casa envuelta en una sudadera demasiado grande para su tamaño. No había fotógrafos, no había accionistas, solo responsabilidad real. Esa noche, sentado junto a la cama mientras la niña dormía con la frente tibia, comprendió algo que jamás experimentó en la mansión que perdió. Miedo genuino por alguien más. No miedo a perder estatus, miedo a que algo le pasara a quien ya consideraba parte de su vida. Cuando Elena regresó y vio la escena, Alberto sentado en una silla pequeña, medio dormido, sosteniendo la mano de su hija, no dijo nada durante varios segundos. Solo observó, y en esa observación había algo más profundo que gratitud. Había reconocimiento. No tienes que hacerlo todo, le dijo ella en voz baja. Alberto levantó la mirada. No lo hago porque tenga que hacerlo. Lo hago porque quiero. Y por primera vez, no había duda en su voz. Días después, mientras caminaban los 4 por el parque, una de las gemelas preguntó lo inevitable. ¿Eres nuestro papá? La pregunta quedó suspendida en el aire. No era biológica, era emocional. Elena se detuvo apenas pero no intervino. Alberto se agachó para estar a su altura. No nací siendo su papá, dijo con honestidad. Pero si ustedes quieren, puedo aprender a hacerlo. No prometió perfección. Prometió intención. Y eso, para ellas,
Fue suficiente. Las niñas lo abrazaron sin ceremonia, sin contratos, sin pruebas de ADN. Ese gesto selló algo que ningún laboratorio podía medir. Elena los observaba con los ojos húmedos, consciente de que el vínculo que se estaba formando no era sustitución, era construcción nueva. Esa noche, después de que las gemelas se durmieran, Elena habló con claridad adulta. Ser padre no es un papel bonito, es sacrificio constante, es estar cuando estás cansado, es quedarte cuando es incómodo. Alberto sostuvo su mirada sin titubear. Ya me descartaron por no poder dar sangre. No voy a descartarme ahora por miedo a dar tiempo. Y en esa frase se cerró el círculo. Lo habían juzgado por infertilidad, pero estaba demostrando fertilidad emocional, porque padre no es quien puede biológicamente, es quien decide quedarse cuando nadie lo obliga. La llamada llegó un martes por la mañana. No era un abogado ni un periodista. Era el padre de Rebeca. Su voz sonaba más cansada que autoritaria. Necesitamos hablar, dijo sin rodeos. Esto ya no es solo personal, es estratégico. Alberto sabía lo que significaba cuando esa familia usaba la palabra estratégico. Aceptó reunirse en un restaurante discreto, lejos de cámaras. Cuando llegó, encontró a Rebeca sentada junto a su padre. Ambos impecables. Ambos calculando. No había nostalgia en el ambiente. Solo intención. La empresa atraviesa presión internacional, comenzó el suegro. Algunos inversionistas exigen estabilidad de apellido. Rebeca tomó la palabra con suavidad entrenada. Podemos reconstruir la narrativa. Un regreso tuyo, con un anuncio adecuado, daría confianza. No hablaban de reconciliación, hablaban de imagen. Alberto escuchó sin interrumpir. ¿Y qué narrativa proponen ahora?, preguntó con calma. Rebeca sostuvo su mirada. Un tratamiento avanzado en el extranjero. La posibilidad de fertilidad asistida. Un mensaje de esperanza. Era brillante desde el punto de vista corporativo. Convertir la debilidad en resiliencia pública. No quiero usar mi cuerpo como campaña, respondió Alberto con firmeza serena. El suegro frunció el ceño. Esto no es sentimentalismo. Es legado. Y ahí estaba el núcleo del conflicto. Legado entendido como sangre. Rebeca dio un paso más audaz. Podemos intentarlo de nuevo, Alberto. Rehacer la alianza. Todo esto puede olvidarse. La frase era directa. No hablaba de amor. Hablaba de reconstrucción estratégica. Alberto permaneció en silencio unos segundos que pesaron más que cualquier discusión anterior. Recordó la lluvia. Recordó la parada de autobús. Recordó la casa pequeña con juguetes en el suelo. Y entonces habló con claridad definitiva. No quiero volver a una casa donde mi valor depende de producir un heredero. Rebeca endureció el gesto. Entonces eliges quedarte fuera del apellido que construiste. Alberto negó suavemente. El apellido no lo construí solo. Y tampoco lo necesito para saber quién soy. Al levantarse de la mesa, no hubo escándalo. No hubo gritos. Solo una ruptura silenciosa y definitiva. Esa era la última oferta del viejo sistema. Y él la rechazaba conscientemente. No por resentimiento, por coherencia. Cuando regresó a la casa de Elena, encontró a las gemelas armando una tienda improvisada con sábanas. «Llegas justo a tiempo», gritaron. «Falta el guardián del fuerte». Alberto se agachó para entrar en esa construcción frágil y desordenada, y mientras se acomodaba dentro de ese pequeño espacio improvisado, entendió el alcance de su elección. Había tenido la oportunidad de recuperar apellido, prestigio y narrativa perfecta, pero eligió algo más difícil, un hogar donde no era garantía genética, sino presencia constante, y en esa decisión cerró para siempre la puerta de un imperio basado en sangre, para abrir la de una familia construida con intención. Los meses pasaron sin titulares escandalosos ni reuniones de emergencia. La empresa continuó bajo otra dirección. El apellido Montiel siguió apareciendo en informes financieros, pero ya no dominaba la vida de Alberto. Su rutina ahora era distinta. Desayunos apurados, mochilas olvidadas, tareas sin terminar, cuentos antes de dormir. Y en esa aparente sencillez había una estabilidad que jamás encontró en la cima. El fondo que creó comenzó a recontratar trabajadores despedidos en procesos injustos.
No era caridad, era corrección. Era asumir que el poder sin responsabilidad deja cicatrices. Varios medios lo buscaron para entrevistas, pero él eligió hablar poco. No quería que su nueva etapa se convirtiera en estrategia de imagen. Quería que fuera coherencia. Una tarde, mientras ayudaba a una de las gemelas a preparar una exposición escolar sobre la familia, la niña le preguntó, ¿puedo decir que tengo 2 papás? Alberto se detuvo. ¿2? Sí, el que me dio la vida y el que decidió quedarse. La frase no fue dramática, fue natural, y por eso fue definitiva. Elena escuchó desde la cocina y dejó escapar una sonrisa silenciosa. No hubo ceremonia de adopción inmediata ni declaraciones públicas. Lo que había entre ellos era más orgánico que cualquier trámite. Confianza construida día tras día. Un sábado por la mañana, mientras caminaban los 4 por el mercado del barrio, alguien reconoció a Alberto. ¿Usted no era el de la empresa grande? Alberto sonrió sin incomodidad. Era. No explicó más. Porque su identidad ya no necesitaba apellidos largos ni cargos formales. Esa noche, sentado en el pequeño patio bajo luces sencillas, reflexionó sobre la ironía que marcó su historia. Lo descartaron por falta de futuro. Lo etiquetaron como hombre incompleto. Lo midieron por una capacidad biológica que nunca estuvo bajo su control. Pero nadie supo medir su capacidad de reconstruirse. Comprendió algo que nunca entendió en las juntas directivas. El legado no es lo que se transmite por sangre. Es lo que se transmite, por ejemplo. Es la forma en que uno responde cuando el mundo decide reducirlo a una cifra o a un diagnóstico. Miró a las gemelas correr alrededor de una mesa improvisada, riendo por una broma que él no entendía del todo. Miró a Elena, que ya no lo veía como huésped, sino como compañero, y sintió algo que ninguna adquisición multimillonaria le dio jamás: plenitud. Lo habían descartado por falta de futuro, pero encontró su destino en los ojos de 2 niñas que no tenían herencia que ofrecerle, excepto todo lo que él necesitaba: amor sin cálculo, confianza sin contrato, presencia sin condiciones. Y si esta historia te hizo pensar, si alguna vez sentiste que te midieron por lo que no podías dar en lugar de por lo que sí podías construir, recuerda esto. El valor de una persona no se define por su biología, su apellido o su posición. Se define por las decisiones que toma cuando todo se derrumba. Si esta historia tocó tu corazón, cuéntanos en los comentarios. ¿Desde dónde nos estás escuchando? Queremos saber qué rincón del mundo está conectado con este mensaje. Y suscríbete al canal Relato que toca el corazón, para seguir compartiendo historias que nos recuerdan que el verdadero imperio se construye con humanidad.